Hola, ¿qué tal? Espero sigan muy bien. Hoy vamos a empezar ahora sí a explorar un poco mejor qué son los espacios curvos. Ya en la primera sesión habíamos mencionado que los espacios curvos violan algunas reglas que teníamos en la geometría euclidiana. Y por ejemplo, no se cumple el hecho que la suma de los ángulos internos de un triángulo fuera 180 grados, pi. De hecho, se sabe que, por ejemplo, en la esfera, las correcciones vienen dadas por esta expresión y depende de qué tan grande sea el triángulo. Específicamente depende del área del triángulo. Entre más pequeño sea, más se aproxima al plano, que es una regla general en los espacios curvos y que después vamos a utilizar cuando construyamos la relatividad general, cuando nos paremos en regiones locales y podamos aproximar las cosas a un espacio plano. Pero entonces nuestra aproximación no va a ser por aquí, nosotros vamos a tratar de acercarnos al espacio curvo de otra manera, por lo menos hoy, y es utilizar el hecho que en los espacios curvos los ángulos barridos no coinciden con los ángulos barridos en el plano. Entonces, es exactamente lo mismo, pero vamos a detenernos en los arcos barridos por un ángulo. No, esta relación es típica del espacio euclidio, donde tenemos que el ángulo barrido y el radio, la distancia a la que estemos viendo, barren un arco delta c, dada por esta relación. ¿Dónde, por ejemplo, podemos ver esto? Si ustedes tienen un objeto de tamaño S, nosotros sabemos que ese objeto barre un ángulo dependiendo qué tan lejos esté. Y la expresión está dada por esto, que es fácil de evidenciar dada la figura que estoy presentando acá. Entonces es simplemente una regla trigonométrica sencilla, donde lo que hacemos es utilizar el hecho que yo tengo digamos, dos triángulos rectos, un triángulo isósceles, y entonces tenemos esta relación que es la típica si estamos trabajando o estamos en la superficie de un espacio plano. ¿Qué pasa si estoy en la esfera? Entonces la figura muestra que efectivamente tengo unas correcciones. Entonces en la esfera la distancia no crece de la misma manera. De hecho en la esfera voy a tener un máximo de distancia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la figura me permite ver que efectivamente el arco barrido por un objeto de tamaño S, pues es S, pero entonces el ángulo va a depender de qué tan lejos yo esté del polo norte, que es el ángulo θ que estoy poniendo aquí. Entonces lo que vemos es que el ángulo de visión que yo estoy haciendo ahora, si yo estoy en la esfera, no coincide con esto, ¿sí? Es evidencia de que no estoy en un espacio plano. Ahora, este señor, esta razón de aquí es mayor que 1, de tal manera que esto es mayor que esta forma de aquí. Y aquí, esto es lo que ustedes van a obtener si, por ejemplo, S es muy chiquito. ¿Sí? Si ustedes hacen una expansión de Taylor, obtienen que esto se aproxima a S sobre R. ¿Mm? Entonces, de hecho, el ángulo barrido en el espacio plano siempre va a ser inferior a este señor. ¿Ok? Entonces tenemos una forma de evidenciar a los espacios curvos. Los espacios curvos entonces van a ser unos donde el ángulo barrido pues, va a ser distinto al ángulo barrido en un espacio plano. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo cojo este en el ecuador? Justo en el ecuador, entonces simplemente tengo aquí pi medios y aquí 1, ¿cierto? Entonces lo reemplazo y veo que efectivamente tengo un número completamente distinto, o sea, es un valor preciso donde yo puedo comparar. Ahora, un ángulo barrido o un arco barrido natural sería la circunferencia del círculo. ¿Qué pasa si yo calculo la circunferencia del círculo en el plano? Pues es 2pi por el radio del círculo. ¿Ok? Ahora,
recordemos de la figura que acabo de mostrar, tengo que la distancia a la que yo tengo un objeto va a estar relacionada con el ángulo θ al polo norte. ¿Ok? Entonces yo tengo una relación entre el radio de mi círculo, el radio de la esfera y el ángulo con el que estoy allá. Entonces si yo utilizo eso para traducir todo esto en términos del radio de la esfera, del radio del círculo que yo estoy dibujando alrededor del polo norte, entonces tengo una relación para su circunferencia, que está dado por esto. O sea, simplemente utilizar este caso para cuando yo hago todo el círculo. ¿Listo? Yo tengo esta relación que algo que se puede notar es que evidentemente cuando el radio del círculo es muy pequeño o cuando el radio de la esfera es muy grande, se aproxima a 2pi por debajo, o sea, siempre es menor. ¿Listo? Entonces, algo que tenemos es que los ángulos que yo voy a medir, aquí veíamos, el ángulo barrido en la esfera, en un espacio como una esfera, los ángulos de visión van a ser mayores que en el caso plano. ¿Sí? Entonces, si yo veo un objeto, el ángulo de visión en el espacio plano es menor que si estoy en la esfera. En la esfera lo veo más amplio. O si lo pienso ahora en arcos, tengo que los arcos barridos en la esfera van a ser menores que en el plano, que eso es lo que tengo aquí. Entonces, la circunferencia va a ser más pequeña, el perímetro de una circunferencia va a ser más pequeña que el típico 2πr que tenemos en el plano. Entonces, ¿todo esto para qué? Lo que estoy aquí simplemente motivando es el hecho que una desviación del típico 2pi me puede estar diciendo que estoy trabajando con un espacio curvo, ¿cierto? Entonces, si seguimos a Tse, que es el libro que estamos tomando como guía, él propone una curvatura, que es, ¿qué pasa si yo propongo como forma de identificar un espacio curvo la desviación de ese 2pi? Y propone esta curvatura. Entonces, lo que estamos viendo es, cojo un círculo, calculo su perímetro y veo que tanto se aproxima al 2πr. ¿Listo? Le pongo aquí una normalización que me permite entonces recobrar valores que vamos a obtener también con la curvatura de Gauss que mencionaba la vez pasada. Entonces vamos a poner esto un poquito más en contexto y más formal, utilizando pues herramientas matemáticas para la esfera y para otros espacios similares a la esfera en esta ocasión. Entonces sigamos, ahora vamos a ir con la esfera. En sí los espacios se pueden ver como si ellos fueran independientes de cualquier cosa, ¿sí? Usualmente uno piensa en la curvatura como si tuviera que el espacio vivir en otro espacio más grande de mayor dimensión, pero no es necesario. Sin embargo, esta visión nos permite entender en sí cómo funcionan estos espacios. Entonces lo que voy a hacer es precisamente pensar que estoy en un espacio euclidio de 3 dimensiones donde voy a utilizar las coordenadas esféricas que me van a permitir hacer los cálculos más sencillos. Cogemos la métrica en esféricas, el elemento de línea en esféricas, y me voy a parar en una superficie esférica que está definida simplemente por R igual a A. El elemento de línea que voy a obtener se conoce también como la métrica inducida desde el espacio euclidio a la esfera, que es lo que estoy obteniendo aquí. De aquí en adelante me puedo olvidar completamente que vengo de un espacio euclidio y lo que tengo entonces es una métrica en un espacio bien definido que vamos a llamarlo esfera. ¿Listo? Entonces esta es la métrica inducida que viene de la métrica que teníamos euclidia en 3 dimensiones. Entonces fíjense la sencillez con que obtengo la métrica en la esfera, simplemente fijando R igual a A, donde elimina a este señor de allá, ¿cierto? Entonces, veamos explícitamente con esta métrica que estoy obteniendo lo que acaba de decir. Por ejemplo, yo puedo calcular
cómo es el arco barrido por un ángulo. Y lo voy a coger, por ejemplo, arcos centrados en el polo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente me paro en un cierto teta constante y barro el ángulo phi, ¿cierto? El ángulo azimutal. Ahora habíamos dicho que para calcular distancias simplemente tengo que sumar los elementos de línea diferenciales, que eso es lo que estoy haciendo aquí, pero entonces estoy fijando teta fijo, de tal manera que este señor se reduce solamente este pedazo, solo variaciones en phi. Y ya la cuestión es sencillísima de integrar, porque estos todos constantes, solamente tengo que integrar esto. Y recupero el resultado que antes estaba advirtiendo. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, si yo quiero calcular una distancia desde el polo norte a algún punto, o simplemente distancias con el ángulo azimutal fijo. Entonces, en este caso, cuando tengo este fijo, este pedazo es el que va a ser 0 y solamente tengo este. Entonces, por ejemplo, tengo arcos barridos de esta manera. Vuelvo y recupero, por ejemplo, la distancia desde el polo al objeto, como estábamos viendo, qué tanta distancia había, ¿cierto? O el radio del círculo, ¿cierto? Un dato interesante que ustedes después van a chequear con algunos ejercicios es cómo es la distancia desde el polo norte al polo sur, ¿cierto? Con otros espacios se puede hacer exactamente lo mismo, ya vamos a discutir de esto. Entonces, con lo que hemos hecho ya puedo ir directamente y volver a poner a prueba nuestra propuesta de curvatura. Entonces habíamos dicho que la propuesta de curvatura era simplemente ver qué tanto se desviaba de 2πr la circunferencia, que eso es lo que voy a hacer, recordando que entonces la circunferencia va a estar dada por esta distancia de acá, que yo estoy barriendo del polo norte a algún teta fijo. Ese es lo que llamamos el radio, y la circunferencia es la que acabamos de calcular aquí, con delta phi igual a 2pi. Entonces, cuando hago esto, obtengo esta razón, que también antes la había advertido, digamos, con cálculos trigonométricos usuales. Ahora, vamos a la curvatura de C. Aquí simplemente estoy reemplazando en la expresión que había propuesto. ¿Listo? Entonces, en esa expresión, lo que tengo es que tengo que mandar este r igual a algo muy pequeño, pero entonces, si vemos, este señor depende de r. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es equivalente a tomar a teta muy pequeño, a teta 0 muy pequeño. De tal modo que entonces lo que voy a ver es el primer término en la expansión de este, que hace que solamente sobreviva hasta la tercera potencia en teta. Perdón, aquí no es una tercera, es un segundo, porque es la tercera potencia en el seno, pero con este se reduce a un cuadrado en el teta. De tal manera que esta sería lo que tengo de la curvatura de C. ¿Qué veo ahí? Que entonces, si yo reemplazo lo que tenía aquí, tengo que la curvatura de C me dice que la curvatura de la esfera va a ser el inverso de su radio al cuadrado, que es lo mismo que se va a obtener con la curvatura de Gauss. Y ahí tenemos que efectivamente si la esfera es muy grande, o sea, si su radio es increíblemente grande, se recupera lo que teníamos para el plano, que es algo que ya todo el mundo, pues es más o menos lógico. Una esfera muy grande prácticamente se ve plano, que es precisamente el problema que los terraplanistas tienen en entender que la Tierra es esférica. Entonces vemos que con la esfera podemos aplicarla con esta curvatura. Ahora la pregunta es, ¿será que puedo hacer algo parecido para otros espacios similares? Otros espacios que vamos a denominar axialmente simétricos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Sigamos. Entonces, estaba advirtiendo que la esfera es una superficie de una clase
que se conoce como geometrías axialmente simétricas, que en general, pues, si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo aquí es cambiar el seno cuadrado que teníamos para la esfera, ahora con una función arbitraria. ¿Qué sucede con estas figuras? Que lo que voy a tener es como un sólido de revolución, ¿sí? Donde yo hago un contorno y lo giro. Entonces, esta sería la métrica general o el elemento de línea general para estas geometrías. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero medir cómo serían los arcos, las longitudes de arco, con un dφ constante, que sería, por ejemplo, irme del polo norte al polo sur, tendría nuevamente el mismo resultado. Fíjense, puede cambiar completamente la geometría, pero la métrica sigue midiendo exactamente lo mismo cuando yo me muevo en los meridianos. En cambio, por ejemplo, si yo ahora cojo los círculos, por ejemplo, círculos con un ángulo θ constante, la situación cambia. Ahora es cambiar, como había dicho, el seno por la función general f. Déjenme tomar... bueno, algo que es importante estresar es que, y ahorita lo vamos a ver mejor, es que la curvatura no necesariamente es constante, y eso ya lo he dicho varias veces. Puede que en algunos puntos el plano parezca plano, el espacio parezca plano, en otros puntos parezca curvo, incluso puede pasar de curvatura positiva por curvatura negativa, ya lo voy a decir mejor. En general la curvatura depende de donde yo la estoy evaluando, es una información local. Voy a tomar un ejemplo, voy a coger esta función f, y aquí estoy mostrando la figurita donde se ve que es como un cáliz, ¿cierto? Y con este ejemplo particular entonces puedo hacer los cálculos que hice también con la esfera. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la circunferencia? Como acabé de decir, esa circunferencia depende, igual que con la esfera, depende de donde yo me pare en el ángulo θ, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, yo puedo ver en qué puntos va a ser esa circunferencia mayor, pues donde esto se maximice, ¿cierto? Entonces yo hago más o menos el cálculo y veo que la circunferencia mayor se aproxima a 2π, 2π el radio de la esfera. Puedo también, por ejemplo, cuánto vale la circunferencia cuando yo esté en θ un π medios, que sería como el ecuador de la esfera, pero pues aquí esta figura no le puedo asignar como un ecuador como tal. Y la circunferencia ahora es mucho más pequeña. De hecho, si se dan cuenta, hay puntos donde hay una cintura tan estrecha que simplemente circunferencias van a colapsar y su radio va a ser 0. Entonces, esto lo que me está mostrando es que efectivamente la curvatura va a depender de donde yo me pare. Es local, no es una cosa global. Porque, por ejemplo, aquí la desviación de 2π es grandísima, ¿cierto? Entonces, como eso depende de donde yo me pare, voy a calcular directamente la curvatura de Gauss y voy a aprovechar para subsanar, hacer un fe de ratas de la anterior sesión, donde yo ponía la curvatura de Gauss, tenía unos errores de signo. Cometí el error de ponerme a escribir en el tablero en vez de ponerla explícitamente. Entonces la pueden encontrar en el libro de Weinberg. Aquí la estoy poniendo nuevamente. Entonces tenía un error en uno de los términos y un signo. ¿Listo? Entonces aquí está ya corregida. Precisamente me di cuenta haciendo este cálculo nuevamente. El siguiente, perdón. Entonces voy a utilizar esta expresión para calcular la curvatura de geometría general. Entonces, de la curvatura de Gauss, acordemos que necesitamos el determinante. Este es el determinante de mi métrica, donde no hay términos cruzados. Todavía no hay términos cruzados. Y el único que depende de las coordenadas es el g∝φ. ¿Cierto? Entonces, es el único que va a sobrevivir con derivadas. Cuando hagamos el cálculo, simplemente reemplazar, este es g∝φ
por a cuadrado y aquí es g teta teta. Cuando reemplacemos obtenemos esta expresión que se puede simplificar a esto. Entonces vemos que efectivamente, dependiendo del signo de la segunda derivada de f de teta, esta cosa puede ser positiva, puede ser negativa. Hay puntos donde puede ser positiva, puntos donde puede ser negativa. Cuando hablamos de curvaturas positivas, hacemos referencia a la esfera. Recordemos que la curvatura de la esfera es simplemente 1 sobre su radio al cuadrado. Y cuando tenemos curvaturas negativas, como en el espacio de Bolyai, Gauss y Lobachevsky, tenemos curvaturas negativas, hablamos de espacios hiperbólicos, geometrías hiperbólicas, que fueron la novedad. Recordemos que la esfera pues, se conocía desde tiempos, desde la navegación prácticamente. Pero entonces la novedad está allá, y aquí vemos que es posible construir puntos, no necesariamente el espacio, pero sí hay puntos donde haya curvaturas negativas. Ahora, digamos que pareciera que nosotros lo hicimos muy fácil, ¿por qué se demoraron ellos tanto en hacer eso? Esos espacios que estamos mencionando aquí son espacios donde tienen una simetría mucho más grande y la curvatura no depende de la posición, fíjense, es un número completo. Entonces estamos descubriendo que con estas geometrías, que son muy sencillas, puedo construir espacios donde localmente la curvatura no solo sea distinta de cero, sino que pueda ser negativa, como el espacio de Gauss, Bolyai y Lobachevsky. Pero entonces déjenme presentarles un ejemplo mucho más explícito de un espacio hiperbólico muy famoso, que es el semiplano de Poincaré, y así entonces hacemos nuestro primer abrebocas a lo que son los espacios curvos. Juan, permiso. Bien, entonces, como había dicho, vamos ahora con el plano de Poincaré. Es un plano increíblemente sencillo. Va a estar definido es un plano, pero es un semiplano, entonces está definido solamente para y positivos y la métrica es esta. Eso es todo. ¿Ok? Y sin embargo, está increíble, tiene una riqueza de nueva geometría que no se había visto hasta ahora. Entonces, primero tiene una frontera, ¿cierto? Que no lo habíamos visto. La esfera, ustedes nunca van a encontrar un borde aquí, tiene una frontera. Vemos que hay una simetría obvia en moverme en X. Si yo me muevo en X no veo que las cosas estén cambiando. En cambio, si me muevo en Y, las cosas sí van a cambiar. Y eso es fácil verlo. Para verlo, entonces imaginémonos que cogemos una regla. 1 metro, una regla típica de un laboratorio, 1 metro. Aquí la voy a llamar L. ¿Listo? Eso es lo que yo mido con este señor. ¿Listo? El metro es lo que yo mido. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco la regla horizontalmente? Que entonces ella va a medir esto, ¿cierto? Porque no hay delta Y. Entonces esto es lo que va a medir. Ahora, dependiendo de donde yo me pare, el delta X que ella va a cubrir va a ser distinto, porque el delta X1 para un Y1 va a ser distinto al delta X2 para un Y2. De hecho, cada vez que me voy acercando a la frontera, como muestra la figura, va a ser cada vez más pequeña, ¿cierto? Entonces nos estamos dando cuenta que en este caso es evidente que donde yo me esté poniendo, la forma en que yo mido y los tamaños van a ser distintos, o sea, los delta X, las coordenadas delta X que yo voy a tener. O sea, como mi regla se está, como si estuviera achicando. ¿Listo? Eso sí la coloco horizontal. Lo mismo va a suceder si la coloco horizontal porque ahora lo que hay es un delta Y, no un delta X. Y entonces tengo algo similar que delta Y va a variar dependiendo de donde yo esté. ¿Sí? Tengo lo mismo. Entonces, el Y, ahí nuevamente muestro, tengo la regla que va a ocupar cada vez menos espacio conforme yo me voy acercando a la frontera. En particular, como la regla cada vez es más pequeña, cada vez que yo me voy acercando a la frontera, voy a necesitar más y más reglas para llegar hasta la frontera, ¿cierto? Entonces, pongo una regla, aquí pongo otra, tengo 2 metros, sucesivamente. Pero para llegar a la frontera voy a necesitar infinitas, y eso lo muestra esta
esta integral, que es sumar la integral de línea en una trayectoria vertical desde cualquier punto hasta la frontera, ¿cierto? Aquí estoy tomando pues no y igual a 0, sino justo encimita, y veo que esa distancia diverge, o sea, el sistema tiene una frontera, pero la frontera es inalcanzable, ¿sí? Está a una distancia infinita. Muy similar a un ejercicio que ustedes hicieron donde le tomábamos suponíamos que tuviéramos el espacio de Aristóteles y le poníamos una frontera, pero le asignábamos una métrica distinta. Veíamos que aunque tuviera frontera no podíamos llegar a ella. Ahora, este espacio es bien bonito porque además es un alias de un espacio muy conocido en la actualidad en gravitación cuántica, que se conoce como el espacio de Anti de Sitter. Más adelante vamos a discutir más del espacio. Ahora, si se dan cuenta, este espacio yo lo puedo generalizar a esta métrica donde yo simplemente le pongo aquí al frente una función arbitraria, positiva, de y. Y a estas métricas de este tipo se les conoce como planas conformes. ¿Por qué planas conformes? Plano porque aquí adentro lo que queda es la métrica del espacio plano. Y conforme, no lo voy a decir bien aquí, simplemente es porque estoy multiplicando por una cosa ahí al frente. ¿Listo? Entonces es como si fuera conforme, como si fuera plano, pero no lo es. Ahora este espacio, yo puedo calcular la curvatura de Gauss, igual que lo hemos hecho hasta ahora, y encontrar esta expresión donde vemos que en principio esta curvatura puede tomar ambos signos, puede ser positiva o puede ser negativa. Para el caso de Poincaré, toma un signo negativo. Entonces estamos ante nuestro primer espacio hiperbólico. El semiplano de Poincaré es el primer espacio con el que elaboramos que es globalmente hiperbólico. ¿Ok? Entonces, pues bienvenidos al espacio curvo. Hasta luego.